tomémonos un delicioso café en esta mañana y recordemos lo que San Pablo dijo a los atenienses. Estaba paseándome por ahí y vi los monumentos, vi los templos, vi los altares y me encontré con una inscripción que decía al Dios desconocido, y es el Dios el que quiero anunciarles, porque no es un Dios que habita en templos, ni un Dios hecho por mano humana, sino es el Dios en quien vivimos, nos movemos y existimos. En todos nuestros pueblos, en nuestras ciudades, el ser humano ha construido hermosos templos, monumentos, templos sagrados dedicados a Dios. Él no necesita habitar en templos, pero Él es el templo y Él es el que le da vida al templo. Y cuando el ser humano a lo largo de la historia los ha construido, nuestros templos parroquiales, nuestras capillas, nuestros oratorios, es porque queremos darle, no lo queremos encerrar, sino que Él da vida como a nosotros que somos templo del Espíritu Santo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y donde hay un templo, lo adoramos, lo glorificamos, le rendimos honor, nos postramos ante Él, le reconocemos, le tributamos, como lo hacía el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento construyeron el templo de Jerusalén, que 2 veces fue destruido. Es el templo más hermoso hecho a Dios, a Yahvé, al único Dios. Y el pueblo de Israel ofrecía sacrificios. Pero Jesús dice, ya no quiero sacrificios, porque Él mismo es el que se sacrifica. Él mismo es el altar y Él mismo es el sacerdote. Y cada vez que vamos a un templo, humilde, pequeño, ostentoso en el sentido de lo sagrado y que en el momento histórico se ha construido y que el ser humano ha hecho exvotos, que el ser humano ha participado en la construcción, como dice Pedro, cada uno de nosotros somos una piedra en la construcción del templo y es Cristo el que la va ensamblando. Cuando una comunidad construye un templo, se le da identidad. Por eso es importantísimo que cada uno de nosotros en nuestra parroquia, en nuestro templo, en nuestra ciudad, tengamos ese templo que nos da identidad, que nos da espiritualidad. Él no está encerrado en un templo, sino que el templo es presencia de Él. Y Él está ahí vivo, real y presente y nos da su aliento de vida, así como sopló sobre el ser humano su aliento y le dio vida. En el Nuevo Testamento Jesús dice que Él es el templo y el que lo tiene a Él habita y hace de su cuerpo un templo sagrado. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Y si nosotros cuidamos, respetamos, veneramos, reverenciamos el templo, pues aún mayor nuestro cuerpo, que es el templo de su presencia, el Espíritu Santo que clamamos, el Espíritu Santo que invocamos, el Espíritu Santo que esperamos, el que nos ha prometido que nos dará un defensor, un paráclito, un ruá, un nefes, y que lo celebraremos en Pentecostés, hace que nosotros tengamos vida y espíritu. Cuando nosotros estamos sin Dios, sentimos soledad y por eso decimos que estamos desanimados, sin ánima, sin espíritu. Igualmente un templo, si no tiene la Eucaristía, pues es un templo vacío, o un templo sin la comunidad es un templo vacío. Pero un templo hecho por la comunidad, construido poco a poco, y hecho con las manos, y hecho con el esfuerzo, y hecho con el pecunio de cada uno, hace que cada uno se sienta parte de ese templo. Y el templo respira la presencia de la comunidad. El ser humano ha construido grandes templos y lo seguirá haciendo, porque en cada pueblo el templo es el que le da identidad. Templos barrocos, románicos, templos modernos, hecho en honor a Cristo y a la Virgen María. Pero siempre el templo es Cristo, Él es el templo. Y nosotros nos injertamos, nosotros pertenecemos a Él por el bautismo. Cuando nos bautizamos somos templo del Espíritu y empezamos a participar no solamente de un templo material, sino del templo espiritual que es toda la comunidad. Tomémonos un delicioso café. Dele gracias a Dios por el templo parroquial, por la capilla, por el oratorio, por la catedral, por todos los templos que se han construido. Cuidémoslo y vayamos bien vestidos. Cuando vayamos al templo, sintamos que es el lugar de la presencia de Dios. No podemos ir de cualquier manera. Y vamos con amor, con respeto, con piedad, en familia. Y allá vamos a adorarlo, a orarlo,
a glorificarlo, a escucharlo porque nos habla en la palabra, a encontrarnos en comunidad. El templo es el lugar, es la casa, como dice el Salmo, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, donde se tocan los instrumentos y donde Él está ahí en el altar y se nos da como alimento de vida. Gracias, Señor, porque en mi pueblo, hay un templo, porque vivo cerca de un templo. Gracias, Señor, por los templos que abren sus puertas. Gracias, Señor, por todos los templos donde se celebra la Eucaristía. Gracias, Señor, por las capillas, por los oratorios donde podemos adorarte, glorificarte, reconocerte. Gracias, Señor, porque donde hay un templo está tu presencia. Y mi casa es casa de Dios. Y mi casa es templo de Dios. Y en mi casa aprendí a creer. En mi casa aprendí a adorar. En mi casa aprendí a alabar. En mi casa aprendí que es templo también de Dios. Bendice nuestras casas, bendice nuestros templos, bendice nuestra comunidad, bendice nuestra vida de fe ahora que nos acercamos a Pentecostés. Tomémonos un delicioso café y démosle gracias a Dios por el templo que es su vida, por el templo que es su familia y por el templo donde vas cada domingo a adorar al Señor. Dios los bendiga y díganle al que está al lado, visite el templo parroquial.